Muy bien, mis hermanos. ¿Recuerden de qué estamos hablando? ¿Recuerdan de qué estamos hablando? De la fe. ¿Recuerdan de qué estamos hablando? Denme una idea más o menos de lo que estamos hablando. Ustedes me dicen de la fe. Bueno, sí, de la fe hablamos esta mañana también. Y de la fe hemos venido hablando desde muchos ángulos, pero ¿qué es lo que estamos trabajando ahora en nuestro culto de las 10? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Aprender a confiar en el presupuesto de Dios. Estamos viendo cómo es que se construye la fe. ¿Ve? La fe es la base de la vida en Dios. Y, hermanos míos, yo puedo tener información de todas las doctrinas bíblicas. Recuerden que les dije eso. Todas las doctrinas bíblicas las puedo conocer muy bien. Cada detalle de doctrina. Pero si yo no desarrollo una manera de entender a través de la fe, eso de nada me sirve. Yo conozco gente experta en doctrinas, en conceptos, hablan de eso muy bien, pero cuando les toca enfrentar situaciones de la vida, todo tipo de situaciones de la vida que tienen que enfrentar, esos elementos doctrinales no les sirve para nada. Esos conceptos bíblicos no tienen cómo darles vigencia práctica, pues para eso es que esos textos están buscando la manera de llevarnos a nosotros a entender cómo es que uno tiene que ubicarse en la vida, en el plano de vivir como Dios manda. Y por eso el elemento definitivo que me convierte a mí en una persona exitosa, más allá de todo el conocimiento que maneje, el elemento definitivo es la fe. La fe. Si yo no construyo una fe bien clara, bien establecida, si no construyo la disciplina de vivir sobre esa estructura, sobre esa manera de entender las cosas, entender la vida a través de la fe en las razones de Dios, de la fe en el modelo de vida de Cristo Jesús. Si yo no tengo la más mínima habilidad para hacer eso, a mí de nada me sirve todo el cuento religioso. ¿Ve? Y entiendan, hermanos, esa es gran parte de nuestra tragedia en la práctica de nuestra religión. ¿Ya? Hay cosas que entendemos muy bien. Hay cosas de las cuales podemos hablar. Hay otras que nunca las hemos llegado a entender porque nunca nos hemos preocupado, porque ellas no significan nada, es decir, ellas no representan en su posibilidad de conocerlas una alternativa frente a situaciones de la vida. No tienen ningún valor práctico para nosotros y entonces ni siquiera nos interesamos por asimilar eso, por entenderlo. Pasamos 10, 15, 20 años
en un medio cristiano y se nos pregunta sobre doctrinas fundamentales y no sabemos nada. Y cuando uno no sabe nada de algo que es un pensamiento, es porque para uno eso no significa nada. Uno no le encuentra ninguna validez en la actitud práctica de la vida. Uno aprende es lo que practica, uno aprende es lo que le dice uno o piensa uno que le sirve. ¿Ya? Si eso no lo percibe como algo que le sirve, no lo aprende. Y si lo aprende, pues eso le sirve como cultura general, ¿no? O como información religiosa para no pasar por ignorante, o como algo que sí nos llama la atención como teoría, como concepto. Pero a la hora de la verdad no tenemos cómo darle validez existencial. Y hermanos, eso es lo más triste que puede haber. Eso es lo más triste que puede haber. Con lo que Dios nos ha dado, digamos, coloquemos un tiempo, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado en los últimos 5 años, uno tendría muchos recursos para enfrentar situaciones de la vida y salir exitoso. Pero eso no es lo que pasa, porque de lo que hemos recibido no recordamos mucho y lo que recordamos no tiene ningún sentido práctico. ¿Ya? No tiene ningún sentido práctico. Eso quiere decir que nosotros no hemos desarrollado la habilidad de construir la estructura de fe de modo que nos lleve de entender cosas y entenderlas como válidas y necesarias para la vida y aprender el camino de convertirlas en herramientas de nuestra actividad cotidiana todo el tiempo, solventándonos para vivir correctamente las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. ¿Ya? Eso, hermanos míos, es algo que uno en la consejería enfrenta continuamente con los hermanos. Uno les dice, eso que usted está viviendo, usted recuerda que el Señor dijo tal cosa. Entonces, les dice, eso que el Señor dijo tiene que ver con eso que usted vive, solo que usted necesita convertir eso en algo que pueda aplicarlo a su situación. Y primero tiene que entender qué es lo que dice el Señor y luego hacer el ejercicio, que de hecho uno busca hacerlo en la consejería con las personas, hacer el ejercicio de convertir eso en una práctica de vida, que es la frase de Juan 1, que tiene que ver con Jesús, y nosotros la reducimos a la idea teológica de el Verbo, que es el nombre que recibe el Mesías en Juan 1, el Verbo que se hace carne, es decir, se convierte en una persona humana, en Jesús. Lo que está diciendo el texto es que las razones de Dios que pueden sustentar la vida de un ser humano que vive a la altura de la condición del Hijo de Dios, las razones de Dios, esas razones bien entendidas, bien practicadas, convierten a cualquier ser humano en un auténtico Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne en Jesús. ¿Ya? Los criterios, los argumentos, digámoslo así, el programa existencial,
los mandamientos que establecen prácticas relacionales, todo eso se convirtió en realidad existencial en la persona de Jesús. De modo que cuando vimos esa práctica de la existencia de un hombre aplicando toda la verdad de Dios en su vida diaria, ya vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Vimos realmente cómo se puede entender que un ser humano pueda, en su manera de vivir, en su manera de existir, en su manera de practicar, es decir, de moverse en la vida, puede hacer uso de todo lo que Dios dice, de todo lo que Dios ha revelado, de todo lo que Dios ha dejado conocer. Y haciendo uso de eso, entonces vive conforme el propósito de Dios, y ese tipo de vida es distintiva, es una vida única, es una vida excepcional, porque se ve en una vida así toda la gloria y toda la dignidad del unigénito del Padre, es decir, de el Hijo, que es como Dios lo pensó, porque Dios no ha pensado dos formas de hijo ni tres formas de hijo. Dios ha pensado una forma de hijo, una sola, la cual se cumplió en Cristo Jesús y está para cumplirse en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, construir la fe es construir la herramienta fundamental de la práctica cristiana. ¿Ya? Oigan lo que estoy diciendo. Es construir la herramienta fundamental de la práctica cristiana. ¿Ya? Sin fe, por eso dice el texto, es imposible agradar a Dios. Usted no podrá agradar a Dios viviendo con otro criterio, entendiendo las cosas desde otra perspectiva. Eso no alcanza para agradar a Dios. Aleluya. Eso no le permite a usted en lo mínimo hacer un solo acto de la vida que a Dios le guste. ¿Por qué? Porque usted no está convirtiendo en vida real lo que Dios le está diciendo a través de la palabra. ¿Ya? Entonces, si yo manejo bien el concepto, tengo la información clara de eso, pero vivo de otra manera, hermanos, esa manera de vivir es la que me juzga, es la que termina condenándome, porque no es posible que haya tenido a mi alcance una herramienta vital tan definitiva y yo la haya reducido a unos conceptos y no haya hecho el más mínimo ejercicio de desarrollo, de disciplina espiritual para convertirlo en un hecho práctico y descubrir con eso la manera como Dios me puede conducir en medio de todas las circunstancias de la vida. Entonces, estamos descubriendo cómo un hombre construye su fe, cómo un hombre se viene a convertir en un profeta, habiendo visto lo que Dios le mostró, porque dice la Biblia que fue visión, ¿no es cierto? Recuerde que leíamos en el capítulo 1 de Habacuc. Estamos leyendo el libro de Habacuc. Busquen el libro de Habacuc. ¿Ya? Dice oráculo, dice esta versión de la Biblia. Versículo 1 del capítulo 1. Oráculo recibido en visión. En visión. ¿Ve?
hay cosas que usted puede ver, hay cosas que usted puede oír. ¿Sí? Y viniendo de Dios, lo que usted puede ver o lo que usted puede oír, el asunto no es que lo reciba, porque no es grandioso que lo reciba, simplemente. De hecho, es una bendición recibirlo, pero no es suficiente si usted con eso no construye nada, si usted no elabora una manera de ubicarse en la vida en función de esa claridad que está recibiendo. ¿Ya? Y cuando hay una visión que anuncia algo que viene, por ejemplo, eso quiere decir que si yo me ubico frente a eso que se anuncia de manera válida, voy todo el tiempo organizando mi vida, preparándome para recibir eso que se me está anunciando. Ese ejercicio que yo hago de ir acomodando mi vida para moverme en el tiempo que se dé dentro de los territorios de algo que Dios me está diciendo viene, eso se llama fe. Eso es fe. Y es un ejercicio de vida. La fe es un ejercicio de vida. En este caso, Dios dice, viene algo. Y yo entonces digo, Dios, te creo. Pero le digo a Dios, bueno, te creo, pero pues no sé si sí o si no, o si viene pronto. Y entonces yo me relajo, me tranquilizo, demostrando que de pronto no tomé en serio lo que Dios dijo. Pero si yo le digo a Dios, Señor, yo te creo, concepto, yo te creo, ese concepto tiene mucha validez para mí, es muy razonable ese concepto, es posible todo eso. Y sé que viene, digo yo, y me dedico a construir unas condiciones de mi vida, de modo que cuando eso llegue, mi vida esté preparada. O a veces no solo mi vida, sino la vida de los míos, si tiene que ver con mi familia, o si tiene que ver con mi pueblo. Entonces yo me dedico a construir todo un plan para hacer que tanto mi persona como los míos, cuando llegue el momento, estemos preparados para enfrentarlo, para vivirlo, a veces para disfrutarlo, porque no hay desgracia más grande que Dios me esté dando una bendición y yo no tenga estructura para disfrutarlo. Eso es una desgracia, hermanos. ¿Ya? Eso es una cosa terrible, porque algo tan generoso y dilapidarlo porque no tengo con qué vivirlo en la plenitud, hermanos, es trágico. Y esa tragedia es la tragedia de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque nunca desarrolló estructura de fe y ante una promesa de Dios, por ejemplo, nunca se hizo el trabajo para construir la vida en función de esa promesa. Hay una visión que recibe Habacuc y en esa visión Dios le permite observar cosas muy tristes. Cosas muy tristes. Lo primero es una sociedad degradada, una sociedad enferma,
una sociedad deformada porque se han convertido en súbditos de un reino perverso, el reino de Asiria, les decía. Y hay mucha injusticia y mucha maldad, y hay siempre el riesgo de que terminen siendo destruidos por sus señores, por sus amos malos, terribles. Y Habacuc está pidiéndole a Dios que le dé a su pueblo una oportunidad. Y Dios le muestra. Y le dice Dios a Habacuc: usted se lamenta por todo esto que está aconteciendo, y yo voy a quitarles ese imperio poderoso que los tiene sometidos a través de otro reino que hoy no tiene ni siquiera apariencia, pero rápido va a surgir y va a someter a los que los tienen sometidos a ustedes. Y entonces es como si Habacuc dijera: bueno, está bien, destruyes a los enemigos nuestros, pero nos dejas sometidos al régimen de otro enemigo que no es mejor que el primero, y tratas de mostrarme a mí que a través de un pueblo malo tú nos das redención, pero una redención que no alcanza a ser suficiente porque no nos va a resolver el problema de fondo. Entonces Dios le dice: si yo estoy haciendo esto, créame que lo que estoy haciendo es bueno y bueno para ustedes. Pero usted tiene que aprender a esperar toda la ruta, todo el proceso de este programa que ya decidí voy a desarrollar con ustedes. Y ustedes deben estar preparados para cuando las cosas acontezcan, ustedes puedan encontrar espacios de bendición, de reivindicación, de restauración, porque mi propósito es ese. ¿Ya? Está hablando del reino de Babilonia. Y recuerdan que les mencionaba que para los habitantes del reino de Judá, Babilonia no fue tampoco una gran bendición, porque Babilonia terminó destruyendo el reino. Y entonces diríamos que Dios no solo no les dio liberación, sino que los sometió a un régimen peor, y realmente no fue así. Si ellos cayeron y fueron destruidos como fueron destruidos, fue porque ellos no aprovecharon los espacios de Dios, porque no crecieron, porque no desarrollaron una estructura de vida como debía ser, y dilapidaron la oportunidad. Y en cambio de ser bendición para ellos, Babilonia se convirtió en su tragedia. Pero el principio era librarlos de los asirios, quitarle los asirios de encima y crear un vínculo con una nación mucho más culta, que los trabajara de una mejor manera, mucho más decente que los asirios, y que les diera oportunidad de ir desarrollando unas posibilidades de vida mejor. Y Habacuc logró entender el asunto, pero Israel o Judá nunca lo logró entender. Habacuc desarrolló una fe extraordinaria y comenzó a profetizar a partir de esa claridad que Dios le daba, porque él entendió que estaba llegando un momento crítico, de modo que cuando los babilonios destruyeran a los asirios, ellos pudieran desplegar el desarrollo de su condición de pueblo en la bendición de Dios. Eso los gobernantes nunca lo entendieron. Cuando llegó la situación,
ellos comenzaron a manejar las cosas perversamente y por eso estoy mencionándoles ese suceso de cómo un hombre construye la fe que un pueblo no construye, que una nación no construye, que una comunidad no construye. Jesucristo desarrolló una fe extraordinaria y los cristianos nos quedamos cortos y desgraciamos los espacios liberadores de Dios porque no entendemos lo que Dios está haciendo por medio de todos los sucesos históricos de la vida, de toda esa historia que nos está rodeando. Dios está obrando propósitos salvadores para nosotros y nosotros nos quedamos cortos porque no desarrollamos fe, porque no actuamos consecuentes con un programa de Dios. Nunca nos preparamos para vivir las situaciones, para superarlas, para manejarlas adecuadamente, sino que vivimos de cualquier manera de la forma común que vive el resto de gente, cuando la claridad de Dios debiera ponernos en acción de ir mejorando cada día mucho más las condiciones de nuestra vida. ¿Ve? Para darle la medida a un propósito salvador de Dios en la historia. Entonces, Dios le habla de ese pueblo. Habacuc pone, digamos, sus peros a lo que Dios está diciendo y Dios le dice, eso se va a dar, eso va a suceder. Por eso comenzamos en el capítulo 2 de Habacuc. Habacuc capítulo 2. Habacuc le ha hecho el reclamo a Dios. Le dice, ¿cómo así, Señor? No hay posibilidad de que las cosas se manejen de otra manera, que no haya necesidad de que un pueblo enemigo venga, que un pueblo, otro gobierno venga y nos quite de encima a este enemigo que nos tiene sometidos, sino que nosotros podamos ser liberados por ti directamente o a través de otro método. Dejó la inquietud delante de Dios y se puso a esperar la respuesta de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 2, me pondré de centinela, en esta versión dice así, me pondré de centinela, haré la guardia, oteando a ver qué me dice, qué responde a mi reclamación. ¿Ven ustedes? Ya, está esperando que Dios como que diga, bueno, organicemos las cosas de esta manera, de esta otra manera, para que ustedes no tengan un conflicto con otro pueblo. Hermanos, Habacuc no sabe que lo que Dios piensa, lo piensa de lejos, y que lo que Dios decide está claramente decidido, y que por tanto lo que necesita es aprender a interpretar correctamente todas las cosas. El Señor me respondió, dice Habacuc, escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido, es decir, que la gente no tenga trabas para leer el mensaje de la profecía. En otras palabras, no les pongas misterio, hazlo en lengua llana, al alcance de todo el que la lea. ¿Ya? La visión tiene un plazo. Dice esta versión traducida poéticamente, jadea hacia la meta, es decir, como si corriera veloz, casi fatigada la visión para llegar a tiempo a cumplirse. ¿Ve? Jadea hacia la meta. No fallará. Aunque tarde, espérala, que ha de llegar sin retraso. Noten las dos ideas allí. Va a verse como que llega tarde, porque cuando uno está esperando una solución, a cualquier tiempo es mucho. ¿No es cierto? Cualquier tiempo es mucho.
Entonces, la visión aparentemente va a llegar tarde, es decir, la solución de Dios va a llegar tarde, pero no es tarde, sino que apenas es en el tiempo preciso del programa de Dios, como Dios lo ve, como Dios lo entiende. De modo que cuando uno está esperando una respuesta de Dios, lo único que Dios nos reclama a nosotros es que tengamos paciencia, y la paciencia es una virtud de la fe, ¿ya? La paciencia es una virtud del creyente, de los auténticos creyentes. Y entonces dice el texto, la visión tiene un plazo, jadea hacia la meta, no fallará, aunque tarde, espérala, que ha de llegar sin retraso. Es decir, que se ha de cumplir en el tiempo preciso. Y entonces viene una de las grandes frases de la construcción de la fe. El ánimo ambicioso fracasará. En esto de prepararse para los acontecimientos de mi revelación, de las cosas que yo he decidido hacer. Si usted es una persona ambiciosa, ¿ya? Si usted es una persona altiva, esa es la forma como lo traduce Reina Valera, ¿no? En Reina Valera dice el texto, he aquí cuya alma no es recta. Es decir, he aquí que no es una persona que sea apta para esperar en Dios. He aquí una persona, toda persona que esté cargado de avaricias, de malicia, que esté cargado de espíritu tendencioso, de manejo calculado. Esa persona se precipitará, hará locuras y se destruirá. Porque lo que se necesita es aprender a prepararse, a disponerse para recibir lo que yo he dispuesto. Pero hay quienes no tienen la disposición sana, hay quienes son altivos, hay quienes son soberbios, hay quienes son ambiciosos, hay quienes están detrás de sus intereses y no detrás de la disposición de su vida para recibir el cumplimiento de mi palabra. Ese va a fracasar, ese no llega lejos. Y ese se va a destruir su vida cuando yo llegue a dar respuestas, a intervenir, a manifestarme. Ese ya no estará allí, porque desde muy temprano precipitó cosas y no le alcanzó la vida para recibir lo que yo tengo dispuesto y se los he prometido. ¿Ya? Dice en ese texto, aquí en Habacuc, el ánimo ambicioso fracasará. El inocente, el que es recto, el que no tiene arreglos con nadie, el que no está metido en la malicia y en los manejos tendenciosos que se dan en el mundo, en la sociedad, en esta distorsión que existe, en estos ambientes deformados, en donde los intereses calculados de quienes manejan esto están sacando provecho. El que es inocente, por fiarse, vivirá. ¿Ya? Es decir, el que es inocente, por confiar en mí, va a vivir, por aprender a esperar en mí,
va a vivir. La traducción de ese versículo en Reina Valera es: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo, por confiar en mí, va a vivir. El justo, por estar esperando en mí, va a vivir. El justo, por estar haciendo lo correcto en la espera. La persona limpia, la persona inocente, cuando dice justo, se está refiriendo a alguien que no tiene deudas pendientes con una causa, ¿ya? Que no tiene nada comprometido con intereses falsos, con intereses equivocados. Es el inocente. El justo es un inocente en esa manera de presentar la idea. El que es inocente, el que es justo, el que es recto, por estar confiando en mí, por estar esperando en mí, por estar organizando su vida a la expectativa de lo que yo voy a hacer, ese va a vivir. El otro va a perecer. El otro no va a llegar al punto de la demanda que se está dando, de la situación que se está dando, porque en el enredo de las cosas de este mundo va a perecer. ¿Ya? Dice él: el justo por su fe vivirá. El que es inocente por fiarse en lo que yo digo, por creerme a mí, va a vivir. Gloria a Dios. Ese versículo se volvió un versículo grandioso en la fe de Israel y un versículo enorme en la fe cristiana. Gloria a Dios. Ustedes han leído un texto enorme que aplica ese versículo. Busquen Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Fíjense ustedes que que Habacuc está recibiendo de Dios claridad para ubicarse correctamente en la espera. Es decir, Dios le está diciendo a Habacuc, me hace el favor y enderece su corazón. Deje de estar renegando contra la visión que yo le he dado y más bien dedíquese a construir una espera saludable en lo que yo voy a hacer. Porque usted, mientras está tratando de buscar que las cosas se den como usted quiere, usted está perdiendo el tiempo y se está exponiendo a no estar preparado para que cuando llegue la visión tenga vigencia para la vida suya. Que eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Dios nos dice, voy a hacer esto en razón a la palabra que nos revela. Y nosotros decimos, es que a mí no me gusta eso, que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustaría que las cosas fueran así, fueran así. Y comenzamos a componer las cosas de acuerdo a nuestro gusto y eso demuestra que nuestra alma no es recta. Eso demuestra que no somos inocentes, sino que estamos tocados de la malicia común, de los intereses egoístas nuestros. Eso demuestra que no estamos en las condiciones de construir una verdadera, una auténtica fe, sino que queremos arreglar todo conforme a nuestro antojo, conforme a nuestro capricho. Y todos luego decimos, es que Dios me permitió esto, Dios hizo esto, cuando lo único que hemos hecho es renegar contra lo que Dios ha dispuesto. Dios le está diciendo a Habacuc, deje de quejarse tanto, deje de estarle buscando acomodo a mis planes, sométase a mis planes, vuélvase una persona recta, ajústese a mis presupuestos, porque cuando yo obre, y voy a obrar, y no tardará mi obra, cuando yo obre, usted debe estar preparado para vivir a la altura de eso que yo voy a dar.
porque puede ser que yo lo haga y usted se lo pierda todo por estar buscando el acomodo de sus propios intereses. Construir la fe es uno ir todo el tiempo disciplinándose en aceptar las razones de Dios, aunque durante mucho tiempo le disgusten. Me disgustan, pero son sus razones y me voy a acomodar a ellas y voy a someter todo mi ser a esas razones de Dios y me voy a convertir en una persona absolutamente comprometida con esas razones de Dios, porque cuando esas razones de Dios se estén cumpliendo, yo debo estar preparado para vivir inmersa en la bendición que Dios me da. Gloria a Dios. ¿Está quedando clara la idea, hermanos míos? Qué peligro, ¿no? Qué peligro. ¿Ya? Todo el tiempo nosotros buscando que las cosas sean como nosotros decimos. Señor, es que ella es la que a mí me gusta. Yo le puedo decir al Señor, ella es la que a mí me gusta. Y el Señor me va a decir, a mí no me importa tu gusto. Estas deben ser las condiciones de la persona con la que tú te relacionas si esperas vivir en la bendición que yo he dispuesto para ti. Ah, Señor, pero si no es ella, ¿qué sentido tiene? ¿Me están entendiendo lo que digo? Todo lo acomodamos nosotros y después decimos que Dios fue el que estuvo de acuerdo con lo nuestro, cuando Dios todo el tiempo nos está diciendo, no es eso, no es lo que yo quiero, no es donde debes estar, debes componer tu vida porque te estás saliendo del territorio para que mis promesas tengan cumplimiento en ti. Pero nosotros la acomodamos todo el tiempo. Señor, es que a mí me parece que así es mejor y a mí me gustaría que fuera así. Y estamos arreglándole a Dios el programa de la existencia conforme a nuestro antojo, y eso es inmoral. Eso demuestra que no tenemos un alma recta. Eso demuestra que estamos actuando no como inocentes, sino como personas en espíritu tendencioso que están confirmando que no tienen derecho a recibir la bendición que Dios ha dispuesto o que Dios ha prometido. Yo espero que no me pierdan detalle de esta idea que es importantísima. Si ustedes ven en el libro de Romanos capítulo 1, Romanos 1, en el versículo 16, dice, y vamos a leer hasta el versículo 18, porque del 16 al 18 hay una idea, una gran idea. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia, ¿ya? De esta buena noticia que se me ha dado, porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío, al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y aquí está la cita de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, fíjese usted que es un texto que continúa, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Es decir, los hombres que con todos sus cuentos, con todos sus arreglos, con todas sus elaboraciones, con todas sus patrañas, con toda su malicia, lo acomodan todo
a lo que ellos quieren, desconociendo lo que Dios les pide. Y Dios revela su ira contra estos, pero Dios revela su justicia para los que son de la fe, los que por la fe, para seguir estructurándose en la fe, ellos organizan su vida porque la persona inocente, la persona correcta, la persona honesta y objetiva vive por lo que cree, por lo que le cree a Dios y no por lo que Él quiere para Él, por lo que Él busca para Él, por lo que Él acomoda a su antojo. Eso es lo que está diciendo ese texto. Eso es lo que está. Solo que en la traducción Reina Valera nos ponen esos dos versículos juntos, el 16 y el 17, y se nos pierde el detalle de todo lo que sigue, porque todo lo que sigue tiene que ver con esa idea, ¿ya? Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Son dos revelaciones que Dios da, como dos promulgaciones. Por un lado, justicia, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la otra revelación, versículo 18, la ira de Dios. Cuando nosotros leemos el término ira, ira no es rabia, ira no es mala disposición, ira no es un sentimiento ni es un estado emocional. Es un acto judicial. Y en ese acto judicial se condena a un culpable. Cuando según la ley antigua, a alguien se le llevaba a un tribunal y se condenaba, se dice, se derramó la ira sobre él, que no es el sentimiento, sino la sentencia. La sentencia de condenar a un culpable. Cuando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, no es que Dios se ponga a trinar, a molestarse, a mostrarse iracundo, sino que Dios condena esta injusticia, impiedad de la gente que entenebrece con sus injusticias la verdad. ¿Ya? Entonces Dios dice, no merecen hacer algo por ellos. No hay cómo hacer algo por ellos. Se ponen en una condición donde, aunque quisiera ayudarlos, no los puedo ayudar. La justicia, al contrario, no cambia. Es decir, la justicia es el hecho de salvar a alguien, de declararlo libre de responsabilidad, libre de condenación, librarlo de condenación. Y fíjese que en esta condición de ira y de justicia hay un factor que no cambia, el elemento que tiene la potestad de condenar o de salvar. ¿Sí? ¿Por qué no cambia? Porque ese elemento es el lado inocente, es el que recibe el daño, pero no produce ningún daño, en este caso es Dios. Y lo que sí cambia es el otro factor. Hay algunas personas a quienes Dios los declara en su justicia, es decir, hace un pronunciamiento de justicia diciendo, ellos no son culpables, y Él toma su decisión. Y por el otro lado hay algunos de aquellos por los cuales Dios dice, esos son culpables, y tiene razón porque son culpables,
tan culpable son los justificados como culpables son los que no son justificados, pero es la decisión de Dios por las razones de su justicia que Dios a uno los declara inocentes y a otros los declara culpables. Es decisión de Dios, pero vamos a entender cómo es esa decisión de Dios. Espero que me estén siguiendo el hilo, Podríamos decir que no cambia el destinatario, pero sí cambia la actitud de Dios. Hay ira de Dios contra unos, hay justicia de Dios para otros. Es una relación bilateral. La parte inocente puede con justicia condenar. Con igual justicia, que es la inocencia, es decir, yo tengo derecho a perdonar a quien me agrede, pero tengo derecho también a declarar a quien me agrede culpable, porque es culpable. Pero si yo quiero librarlo a quien me agrede de su agresión, de su culpa, yo lo voy a liberar y decido hacerlo. ¿Puede renunciar Dios a su derecho y ofrecer al culpable el perdón, restableciendo así una relación justa en donde lo justo es la decisión que Dios toma? Entiendan ustedes que si Dios me declara a mí justo, ya no soy considerado deudor, ya no soy considerado ofensor. Y Dios entonces se apoya en su justicia, inocencia, es decir, es inocente, es limpio, nada tiene que ver con el delito. Se apoya en eso para ser justo por el perdón a la persona que Él hace justo. Si nosotros eso lo volvemos un hecho colectivo, hablamos de un indulto. Dios indulta a un pueblo. O hablamos de gracia. Dios da gracia. O hablamos de una amnistía. ¿Sí? Son cosas que Dios puede dar y Dios nos da. ¿Ya? Esa es la libertad que tiene Dios para obrar. ¿Me comprende? Dios puede culparnos de todo lo que hemos hecho y no merecemos sino el infierno. Pero Dios puede declararnos libres de todas las cosas malas que hemos hecho y hacernos justos por su gracia. Y entonces uno dice, ¿y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que Él coloca? Entonces Dios dice, la única condición que les coloco es que ustedes desarrollen fe. Ustedes me crean a través de la fe lo que estoy haciendo. Y si desarrollan esa fe, si se disponen a creer lo que yo digo desde el territorio de la fe, si recrean su estructura de persona, si reordenan todas las cosas de su mente, de modo que le den crédito absoluto a mis razones, yo los declaro justos por mi gracia. Pero si ustedes no pueden creer eso, ustedes se lo pierden. Gloria a Dios. Y ese derecho, ¿quién lo tiene? Ese derecho lo tiene Dios. Y todo lo que me está pidiendo a mí es que reordene mi vida y que me enfoque en las razones de Él más que en mis gustos, más que en mis intereses, más que en mis planes. Yo me someta a su régimen y coloque
toda mi vida en orden de acuerdo a sus presupuestos para que ese perdón, esa gracia, esa restauración de posibilidades en mí se dé generosamente, porque de otra forma nunca la podré disfrutar. Porque yo no he arreglado mi vida para asumir la bendición que Dios quiere darme, porque todo el tiempo estoy esperando lo que yo quiero y no lo que Dios me está dando según sus planes, según sus proyectos, y no puede hacer nada Dios por mí porque estoy entretenido en mi cuento y no ya estoy haciendo nada para ubicarme en el territorio de su voluntad. Eso es fe. Y la fe es la que hace diferencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio, hermanos míos, esa capacidad de Dios para hacer todo eso es lo que nosotros leemos en el libro de Daniel. Vaya a buscar el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. En el libro de Daniel, este hombre inspirado descubre esa grandeza de las posibilidades de Dios. Miren ustedes en el versículo 7, cómo en su oración le dice a Dios. Daniel 9:7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Tiene derecho a condenarnos, tiene derecho a tirarnos a cualquier tierra, tiene derecho a despreciarnos. ¿Por qué? Porque el error fue nuestro. Tuya es la justicia. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero dice el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y por eso, hermanos míos, usted lee en el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Fíjese que aquí está reclamando un acto de justicia de una manera distinta. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Si ustedes descubren en ese texto, Daniel dice, tú tienes derecho a condenarnos y nos has condenado, pero tú tienes libertad para perdonarnos y te pedimos que nos perdones comprometiéndonos nosotros a obedecer, a someternos, a replantear la vida, a reordenar nuestros pasos, a colocar las cosas en su sitio y darnos la oportunidad de una restauración, porque hasta ahora nuestra vida no tiene solución en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, fíjense ustedes que esas condiciones de Dios están exigiendo solamente una actitud del ser humano que Dios quiere, a quien Dios quiere ayudar, a quien Dios quiere bendecir, a quien Dios quiere perdonar,
a quien Dios quiere restaurar. Y la condición es: desarrolla la fe en lo que yo te digo y yo te hago justo. Porque desde lo más profundo de mi corazón, yo borro todo lo malo tuyo para que puedas recibir el impacto de mi bienestar. Por eso el justo por la fe va a vivir, porque le cree a Dios, porque le acepta a Dios el perdón y la restauración, porque asimila la propuesta divina por encima de todas sus limitaciones. Hermanos, el Evangelio revela ese indulto ofrecido por Dios y al hacerlo lo pone en vigor y lo aplica. ¿Por qué? Porque el Evangelio, las cosas se dan por fe y para fe. Y cuando nosotros desarrollamos esa fe, hermanos, Pablo dice: yo no me avergüenzo. Es decir, él está reconociendo que el Evangelio tiene un poder en él mismo, y es cómo acepto la propuesta de Dios. Y si yo acepto esa propuesta de Dios y desarrollo la construcción de una vida en la revelación que Dios me da, es decir, lo hago por fe, hermanos, el Evangelio tiene poder de romper todas las cosas malas de mi vida y darme la oportunidad de construir algo totalmente nuevo. ¿Y eso lo hace qué? ¿La fe? No, eso lo hace la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para que eso tenga eficiencia en mí? Desarrollar fe. ¿Y qué es desarrollar fe? Comenzar a disponer mi vida para que esté ajustada a todo eso que Dios ha propuesto darme en la promesa que me hace a través de su palabra. Entonces fíjense que la fe es la clave. Hermano, la fe es la clave. Si usted no construye una visión de fe, si usted no interpreta la vida a través de la fe, si usted no ajusta todo su entendimiento para acomodar su existencia a las razones que Dios le da, hermanos, no importa todo lo que Dios haya dicho que nos va a dar como bendición, no importa toda la doctrina, no importa todos los presupuestos, eso no nos llega a nosotros. No nos llega a nosotros, ¿por qué? Porque no damos la medida básica de la demanda de Dios para que Dios haga que nuestra dimensión equivocada de vida pierda vigencia y tengamos una nueva oportunidad. Porque para eso se necesita fe. Fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el anuncio profético, ¿no? El anuncio profético es, bueno, si ustedes se disponen y le dan crédito a mis razones, yo les prometo que los hago de nuevo, los reconstruyo, hago de ustedes una nación nueva, sello con ustedes un pacto nuevo. Es decir, Dios tiene toda la disposición de hacer de nosotros seres humanos que puedan vencer todas sus condiciones deformadas y equivocadas si somos capaces de dedicarnos a construir una auténtica fe. ¿Me oyó bien? No ponga otras condiciones, no elabore otros planes, no presupueste proyectos a la manera suya. La disciplina de la fe es que Dios habla y yo acepto. Y reoriento todo en mí conforme a las razones que Dios dice. Y cuando yo hago eso, Dios a mí me declara justo, no por mis méritos, porque no los tengo, sino por las razones de su gracia y de su buena voluntad. Y es la única forma que tengo de salvarme,
porque para Dios la única oportunidad que yo tengo es el desarrollo de una vida por la fe. El culpable se debe fiar de Dios sin aducir méritos ni derechos. Y esto es lo más pesado de la fe, y a eso le vamos a dedicar un tiempo dentro de la próxima ocasión. ¿Por qué? Porque yo tengo que renunciar a todo lo que creo merecer. ¿Ya? Por eso el orgulloso no puede desarrollar fe, porque el orgulloso vive por sus méritos. Por eso el ambicioso no puede desarrollar fe, porque el ambicioso vive por sus planes, por sus proyectos, por sus cálculos. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Para desarrollar fe, yo debo renunciar a mi derecho, a mi mérito. Yo no puedo desarrollar fe cuando le digo a una persona, es que yo tengo derecho a esto por antigüedad, yo tengo derecho a esto por formación, yo tengo derecho a esto por el nombramiento que se me ha hecho. Cuando yo afecto derechos, ya no hay fe. Y renunciar a todos esos derechos, eso es muy complicado. Eso es de las cosas más... Y ese allí donde se estrella la mayoría de las vidas que nunca pueden desarrollar fe porque no pueden renunciar a las cosas a las que tienen derecho. ¿Me están entendiendo? Cuando usted se queja de que a usted lo tratan mal, su queja tiene que ver con un reclamo de derecho. ¿Ya? Cuando usted declara que a usted no le han dado lo justo, su reclamo tiene que ver con un reclamo, con una demanda de derecho. Cuando usted siente que las personas que están a su alrededor no le dan la ubicación, la dignidad, el respeto, o podríamos decir la ganancia que usted merece, porque puede ser en su condición laboral. Cuando usted presenta todo eso y sobre esa base usted hace su reclamo y usted entonces en su demanda pone el grito en el cielo y mueve cielo y tierra para hacer ver que han hecho injusticia con la vida suya. Todo eso tiene que ver con reclamo de derecho, y cuando usted hace eso, usted no puede desarrollar fe. ¿Por qué? Porque no es por su derecho que Dios saca adelante su vida. No es por su derecho que Dios le da comida todos los días. Estamos trabajando eso en otro tipo de enseñanza. No es por su derecho que usted es dignificado. No es por su derecho que usted es colocado por Dios en alto. Es por su gracia, por su buena voluntad. Por tanto, usted debe renunciar a su derecho para que la gracia de Dios opere en la vida suya, y ese paso que no somos capaces de dar hace que nunca la fe aparezca como estructura en nosotros. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ya? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Van entendiendo ustedes? Ese es el principio. Ese es el principio. Efesios capítulo 2. Léanlo. Busquen Efesios 2.
con esto estoy concluyendo. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Hermanos, construir la fe es una cosa que no se hace de cualquier manera. Y estamos acostumbrados a decir, es que yo le creo a Dios, pero no construimos fe. ¿Ya? Efesios capítulo 2. Dice, versículo 4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia por medio de la fe. Sin fe no hay gracia. Sin fe no hay gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, aleluya, para que anduviésemos en ellas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Cuál es el punto clave del desarrollo de lo de Dios en nosotros? Nuestra fe. Nuestra fe. Y nuestra fe, eso es otro cuento. Eso no es decir yo creo. Eso es trabajar todo el día construyendo una vida dentro de los presupuestos que Dios nos da. Eso es renunciar a muchas cosas. Toda fe implica renuncias. Toda estructura de fe implica renuncias. Uno renuncia a lo que quiere por decidirse por lo que Dios quiere. Uno renuncia a sus méritos por aceptar vivir bajo la sombra de la gracia de Dios. Uno renuncia a las oportunidades para someterse a los territorios que Dios le propone a uno, que a veces no encajan dentro del gusto que tiene que ver con nuestra crianza y nuestra cultura. Y esa educación es la que construye la fe. Espero que esto haya quedado claro. Espero que haya quedado claro. Ya estamos urgidos de abandonar esa idea cómoda de vivir conforme a nuestro capricho y decir que estamos viviendo en la gracia de Dios y que le estamos creyendo a Dios. Hermanos, hasta que nosotros no nos enfrentemos a nosotros mismos y nos digamos, no, porque Dios dice que lo que quiere Él es esto, hasta que no hagamos ese ejercicio, lo demás es carreta religiosa que nunca se va a convertir en vida en nosotros y que nunca nos dará condiciones de verdadera victoria en el sentido espiritual. Es por fe, es por las razones de Dios, es por mérito de Dios. Pónganse de pie, hermano. Todo lo que tuvo que aprender Habacuc, Habacuc debió decirle a Dios muchas veces una frase que nosotros decimos: no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Dios, no me parece. Es interesante ese alegato de Habacuc, ¿ya? Esa discusión de Habacuc en los últimos versículos del capítulo 1 del libro, para luego escuchar a Habacuc decir, no importa que no sea como yo quiero, pero yo estoy esperando en Dios. Y vamos a leer después el capítulo 3 de Habacuc y nos va a sorprender todo ese cambio radical de la mentalidad de un creyente.
Nosotros programamos la vida y se la queremos programar a Dios. Y Dios dice, no, el programa lo hice yo, no ustedes. Dedíquense a someterse y yo los bendigo. Dedíquense a estructurarse en esto y yo los hago merecedores de lo más grande que en esta tierra se puede dar. Pero a mí no me traten de imponer nada de lo de ustedes, porque ustedes aún no han nacido y yo ya llevo una eternidad. De modo que acepten mis razones, que tengo mucho para darles si desarrollan una auténtica fe. Padre eterno, te damos gracias por lo que a través de tu palabra nos has dado en esta mañana. Gracias por esta jornada espiritual en la que tú has tocado las fibras profundas de nuestro ser, dejándonos ver toda la demanda que nos haces. Señor, este poder del Evangelio es un territorio especial de construcción de la fe. Y estamos, Señor, urgidos de lograrlo en un tiempo en donde la mente de los seres humanos es una mente voluntariosa, cargada de intereses egoístas, de una visión muy elaborada de los intereses particulares de cada quien y con poca capacidad para entender que lo más importante es acomodar la vida nuestra a los presupuestos tuyos, porque de ti vienen las soluciones, de ti vienen las alternativas, de ti viene la salvación, de ti viene la restauración de la vida. Señor, ayúdanos entonces a replantearnos totalmente, a reordenar nuestros pasos y a ubicarnos correctamente en esta experiencia espiritual a la que nos estás llamando. Señor, ayúdanos a construir una verdadera fe, una verdadera estructura de fe, y que cambiemos esta manera de vivir voluntariosa y alcancemos a estructurar una vida conforme a tu propósito y conforme a tus planes. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Hay cosas que yo sé que para muchos de ustedes, es decir, esto como que les enreda muchas cosas, porque necesitamos aclarar verdades de fondo. Si usted tiene dudas y usted quiere hablar personalmente conmigo sobre esto, entonces dígame y sacamos el tiempo, porque necesito que esto quede claro. ¿Ya? La fe es nuestra herramienta básica y la fe es de las cosas más terriblemente ignoradas por nosotros.